Vayamos con nuestras Biblias a un solo versículo de la palabra. Estaremos predicando de manera expositiva en un solo versículo de la Biblia. Ve conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9. Primera de Pedro está al lado de Segunda de Pedro para aquellos que necesiten algún tipo de orientación, ayuda, asistencia. Bendito el nombre de Jesús. El texto bíblico dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro está tratando con gente que están siendo perseguida. Al mismo inicio de la carta nos dice los diferentes lugares donde han sido exiliados. Primera de Pedro 1:1 como Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Son gente que están sufriendo, gente que están siendo expulsada de sus lugares, donde estaban con su familia, y están siendo perseguidos y sufriendo por causa de la cruz, por causa de haber creído en Jesucristo, por causa del Evangelio. Es interesante que este mismo texto que leemos en la versión de Reina Valera, cuando vamos a la Biblia de las Américas, hace un cambio en el inicio. Este texto comienza con más vosotros, pero en la Biblia de las Américas comienza con pero vosotros. Es interesante que el apóstol nos dice lo que somos primero para luego indicarnos lo que estamos llamados a hacer en el reino. Dios siempre, antes de decirme a mí o a ti lo que tenemos nosotros que hacer, nos contextualiza en quién Él es. En cuanto a lo que significa tener una relación con Él, en lo que significa no solo nuestra relación, sino nuestro estatus espiritual para con nuestro Dios. De manera que nuestra obediencia no esté motivada en si me gusta o no me gusta, sino en su carácter. Nuestra respuesta está basada en su revelación a nosotros. Nuestra respuesta está basada en lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? De manera que cuando Dios trata con nosotros a través de su palabra, no nos deja ninguna otra alternativa que no sea la de transitar el camino de la obediencia. Este más vosotros, que en otra traducción se conoce como pero, es una conjunción adversativa. Alguien decía, sé un tipo de creyente que no haya un pero. Es una manera de utilizar pero. Mas en esta ocasión, pero vosotros o más vosotros, está haciendo una separación entre lo que él estaba hablando hasta ese momento a lo que él va a comenzar a decir. En los versículos anteriores estaba hablando de gente que tropezaron con la piedra del ángulo, llamado Cristo. Estaba hablando de gente religiosa, versículos 7 y 8. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Estamos hablando de los escribas y fariseos. Estamos hablando de gente que tenían un conocimiento de la palabra, mas no recibieron a Cristo como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías que habría de venir. Y ahora dice más vosotros. Está haciendo una separación, está haciendo un contraste. Ellos son de esa manera, pero ustedes no son de esa manera. No sé cuántos notaron que el texto hace un cambio.
produce un contraste. Este pero va a establecer un contraste entre lo que ha dicho anteriormente y lo que él va a decir. Vosotros no sois como ellos, es la idea. No soy de ese grupo. No soy de la misma naturaleza. No tienen el mismo propósito. Ustedes, los creyentes, tienen propósito en Dios. Pedro alude a los religiosos, a los fariseos que tropezaron. A partir de ahí, Pedro quiere establecer claramente que somos diferentes. Y nos quiere decir la base de por qué lo somos. Y comienza a utilizar una serie de epítetos. 4 grupos de palabras. Por favor, está muy atento. 4 grupos de palabras que nos está hablando sobre lo que es la iglesia de Cristo. Lo primer epíteto que nos dice, en primer lugar, vosotros sois linaje escogido. Hermano, yo no sé qué viene a tu mente cuando hablan de la palabra linaje, pero linaje tiene que ver mucho con genealogía, descendencia, ascendencia, abolengo. Pero hay una palabra, un sinónimo que sí es muy fácil de entender: raza. El entender lo que es una raza. Cuando pensamos en los asiáticos, vemos que esa raza tiene rasgos distintivos. Si alguien tuviera los ojos como yo y de buenas a primeras le dijera yo soy japonés o chino, usted dice en su mente. ¿Por qué? Porque no tengo los ojos rasgados. No tengo marcas distintivas de esa raza. Pero lo que nos quiere decir Pedro es, oye, ustedes son linaje escogido. Son una raza seleccionada por el Dios del cielo. Pastor, ¿qué significa eso? Esto quiere decir que cuando tú no querías saber de Dios, cuando no estabas en su camino, cuando no entendías lo que era Dios, Dios te eligió a ti y a mí. Tú no estabas buscando a Dios, Dios salió a tu encuentro. Pero no solamente eso. Hay gente que dice yo amé a Dios desde pequeñito. Mentira. Su amor precede el nuestro. Él nos amó primero. Él te escogió a ti, no tú a Él. Por eso el Evangelio no se trata de ti, se trata de Él. ¿Alguien puede entender esto? En el Evangelio no hay motivo para orgullo. Los cristianos no tiene cabida el orgullo en la vida del creyente, el sentirnos superiores a los demás, jamás. Oh, nuestra dignidad está en Cristo, no en nosotros. También nos retrotrae este pasaje a la elección de Israel. Cuando vamos al Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 7, y vemos cómo en Deuteronomio 7, versículos del 6 al 8, nos habla de la elección de Dios a un pueblo pequeñito antes y sigue siendo pequeño al día de hoy. Y la palabra nos dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Yo me imagino que los israelitas que leyeron hasta ese momento se le llenó de aire el pecho. Sin embargo, mira cómo el mismo Dios los desinfla. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Captaste eso? Sino por cuanto Jehová os amó. Su elección es fruto de su amor. Tu elección y la mía es fruto de su amor. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Y os ha sacado Jehová con mano poderosa. Y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Estamos hablando de redención. Ellos fueron redimidos de un estado de esclavitud en Egipto.
Eso simula mucho, ejemplifica, simboliza el acto de redención que fuimos nosotros, los ahora creyentes. Somos libres del pecado por la obra de Cristo, por haber nosotros creído en su obra de cruz. La palabra redención tiene un significado, y una de los significados en sus raíces es agorazo. Y esta palabra alude a una actividad en el mercado donde tú compras y vendes. De tal manera que ahora cuando alguien habla de redención, significa que estábamos en un mercado de esclavos. Y alguien fue y nos compró, pagó precio de rescate por nosotros. ¿Y sabe cuál fue el precio de rescate que Dios pagó? La preciosa sangre de nuestro amado Rey, Señor y Salvador Jesucristo. Y es interesante que Dios te compró a ti y a mí a precio de sangre, pero no solamente nos agorizó, sino que nos hizo libre para nunca más volver a ser esclavos. Hay gente que compraba en esclavos para revender y tener ganancia. Pero esa redención no es una redención incompleta. No tiene un sabor dulce, porque tu estatus de esclavo seguía siendo el mismo. Pero la redención de nuestro Padre Celestial en Cristo fue completa. Nos libertó del pecado para nunca más caer en esclavitud. Las tinieblas nunca nos pueden reposeer, y eso sí merece un aplauso. Hay una película que yo recomiendo, se llama 12 años de esclavitud. Salió hace muchos años. El año que viene cumplirá 10 años de haber salido. Según los cineastas, el 18 de octubre del 2013 en Estados Unidos se estrenó la película 12 años de esclavitud, del famoso director Steve McQueen. Esta película está basada en un hecho real ocurrido en el 1850, muy cercano a nuestra independencia, 1844. Mientras aquí los negros mulatos andaban libres, en Estados Unidos había lucha y había esclavitud en el sur de los Estados Unidos. El film narra la historia de un hombre llamado Solomon Northup. Era un hombre muy culto y músico, pero tenía una situación, y es que era negro. Y era un hombre libre, vivía en el estado norteño de Nueva York. Allá estaba bajo un estatus de total libertad, tenía su familia, tenía su trabajo, tenía su seguridad. Un día, estando en un lugar, se topa con dos desconocidos y comienza a tomar unas copas. Fruto de ese intercambio, de esa socialización, fue drogado, perdió el conocimiento y fue llevado a cientos y cientos de kilómetros al sur de los Estados Unidos, donde todavía estaba imperante la esclavitud. Es un hecho de la vida real. Estando allá en el sur de los Estados Unidos, específicamente en el estado de Luisiana, comenzó a vivir una vida para él totalmente desconocida. No era un esclavo que se emancipó y luego fue libre y ahora vuelve a ser esclavo. Es una persona que vivía en total libertad, se movía en total libertad como tú y como yo. ¿Alguien puede entender esto? Para él eso de ser esclavo, no sabía lo que era eso. Simplemente se encontró un día cuando se despierta de su estado, que está en ese lugar y tiene que comenzar a vivir una vida donde él contemplaba cada día a su alrededor violencia, abuso emocional, abuso de todo tipo contra los negros, y un estado de total desesperanza de parte de los otros negros que no sabían ni soñaban en un estado de libertad. Cuando tú ves esta película de 12 años, donde él duró 12 años siendo esclavo, siendo libre,
estando en una condición obligada de esclavitud, entendiendo él que tenía una identidad de libertad. Habla mucho de lo que Cristo ha hecho por nosotros al cambiarnos nuestro estado espiritual. Algo que el Nuevo Testamento nos deja ver claramente, y quiero recalcar, al Dios habernos acorazado, es que nunca más volveremos a estar en el mercado de esclavos, porque nuestra libertad ha sido comprada totalmente. Fuimos comprados y hemos sido libres. Cristo nos compró, nos dejó libre para siempre, y entender que somos linaje escogido, hermano, es que hemos sido elegidos, y la Biblia está llena de la palabra elección. Si nosotros vamos a Efesios, encontramos que allí se nos habla de elección de una manera hermosa. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, nosotros hoy, los que somos creyentes, fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Dile al que está a tu lado, no se trata de ti, se trata de Él. El segundo epíteto que aparece aquí es real sacerdocio. Si el primero es tremendo, glorioso, el segundo no es para menos. Real sacerdocio. Pastor, ¿qué significa eso? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento estaban para oficiar ofrendas y sacrificios delante de Dios. Habían sido elegidos para eso, y dentro de ese oficio sacerdotal no se les permitía hacer otra cosa que eso. Era su gran privilegio y su gran trabajo para Dios. Pero había otra figura, y es la figura de rey. Por un lado, el sacerdote hablaba de Dios respecto al pueblo, pero el rey estaba para guiar al pueblo. El rey no podía hacer el oficio sacerdotal. El sacerdote no podía ocupar el lugar del rey una vez ya se inauguró el reinado. Ahora, en Cristo nosotros los creyentes estamos llamados para esa doble función dentro del reino. Hemos sido llamados a ser un pueblo de sacerdotes. Hemos sido llamados a administrar en su presencia. Pero también nos dice Apocalipsis capítulo 1, 6, que hemos sido llamados a ser reyes. Es decir, a ejercer dominio, a gobernar, a un nivel de gobernanza a la cual hemos sido llamados. Y es algo que muchos de nosotros no entendemos. Y claro, no lo entendemos porque todavía tenemos una mentalidad de esclavo. Se nos hace difícil trascender, transitar y entender que Dios nos llamó a ser parte de su gobierno. ¿Estamos todos aquí? En Cristo esas dos funciones se han juntado, y ahora eso somos nosotros. Somos llamados a una labor sacerdotal porque nosotros podemos entrar en la presencia de Dios, al igual lo hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. El velo ha sido roto. Amén, hermanos. Amén. Nosotros podemos ir e interceder por nuestros pecados, pero también podemos presentar las necesidades de otros, y eso es una labor sacerdotal. Amén, hermanos. Amén. Somos real sacerdote porque podemos entrar a su presencia una y otra vez de manera ilimitada. Somos real sacerdote porque en nuestra condición podemos presentar nuestros pecados y los pecados del pueblo. El tercer epíteto es sois nación santa. Agio, santo. Es una palabra que en el original se presenta más de 250 veces en el Nuevo Testamento. Se repite una y otra vez el aspecto santo en todo lo relacionado con Dios, y implica que ha sido algo apartado para Dios, algo que ha sido separado para Dios, y todo eso tiene que ver con la idea de santo.
Nosotros somos santos porque hemos sido apartados de la contaminación del mundo. Estamos llamados a eso para ser congregados en Dios. De hecho, implica algo más. Implica la idea de algo que ha estado sucio y ahora ha sido limpiado por la obra de otro. Ha sido separado para darle un uso distinto al que hasta ese momento le había sido dado. ¿Alguien puede conectar eso con su vida? Es la palabra que se utiliza para todo lo relacionado con Dios, con lo de Dios. Dios es santo. Él llama a que toda la actividad en torno a Él sea santa y santificada porque es para Él. Jerusalén es llamada en la Biblia la ciudad santa. Nosotros somos llamados los santos del Señor. La palabra de Dios es llamada palabra santa. El Espíritu es llamado Espíritu Santo. Cada cosa que se relaciona con Dios es previamente santificado por Él, para Él. Amén. Dios tiene aversión especial, repulsa especial, rechazo especial para todo lo que es pecado o pecaminoso. Recordemos que se presentó ciertamente esa adversión de Dios en la cruz del Calvario. Dios, en el momento en que Cristo carga los pecados del mundo, volteó su rostro. Y Cristo clama, voz en cuello: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16, Pedro le recuerda a sus lectores lo dicho en el Antiguo Testamento: sed santo porque yo soy santo. La aspiración de un genuino creyente no es tener éxito, ni mucho menos ser feliz en la tierra, aunque no hay nada en ser feliz, nada malo, ni pecaminoso. Pero la prioridad fundamental de un creyente bíblico, de un creyente cristocéntrico, es ser santo. Todo nuestro aspecto, nuestros pensamientos. Si algo hemos aprendido en la Biblia, no solamente escrutar nuestras acciones, sino aún las motivaciones, lo que nos motiva a hacer algo, aún un oficio para Dios, aún haciendo una actividad para Dios, pudiera ser fruto de una motivación pecaminosa. A ese nivel Dios quiere que nosotros seamos detallistas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Realmente cuando hacemos algo, aún dentro de la iglesia, lo hacemos verdaderamente para Dios o para que seamos reconocidos como buenos, como santos. ¿Quién debe de llevarse la gloria? Pero cuando hacemos algo que nos motiva, cuando ofrendamos, que nos motiva, cuando trabajamos, cuando predicamos, cuando ejercemos en un ministerio, ¿qué nos motiva? Hermanos, si no nos motiva Dios y su gloria, todo lo que hagamos está salpicado de pecado. Aleluya. Porque lo único que puede exaltar a Dios es que nuestra real y última búsqueda sea Dios y su gloria. Pensadores de la categoría de A.W. Tozer ha dicho: el ideal de un verdadero creyente no es ser feliz en esta tierra, en este mundo caído, sino el ser santo. Dios nos ha sacado del mundo para que funcionemos como un instrumento limpio, santo, dedicado para Él. En el Nuevo Testamento la idea de santificarnos tiene que ver mucho, no solo con la idea de alejarnos, sino también de acercarnos a Dios y a lo de Dios. No es un asunto de tú ser un ermitaño, de tener un asco por el pecado y decir: renuncio al mundo, me voy a una montaña. No, eso no es evangelio. El evangelio es vivir con gente en un mundo caído y ser luz en medio de estas tinieblas. La idea no es
Es que no es suficiente el dejar de hacer lo mal hecho, sino que la idea es que yo tengo que comenzar a hacer las cosas conforme la voluntad de nuestro Dios, de mi Dios. El apóstol Pablo lo encierra de esta manera, de manera maravillosa, en Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¡Wow! Hay una idea ahí tremendo. Y es que hay un propósito de por qué el que trabaja va a ser prosperado. Aleluya. El propósito de la prosperidad no es hacerte a ti, a mí rico, sino el tener capacidad para poder compartir con otros. ¿Alguien puede agarrar eso? Amén. Tu propósito en la vida no es hacerte rico y llegar a ser rico como meta última, sino que Dios te engrandece, te enriquece para tú poder tener capacidad de dar más. Aleluya. Es el propósito de por qué Dios nos hace ricos. Si tú tienes mucho pero no haces nada por el otro, tu riqueza no es para la gloria de Dios. En cuarto lugar y último, nos dice el último grupo de palabras: soy pueblo de Dios. Y en otra versión nos dice: soy pueblo adquirido para posesión de Dios. Estamos hablando de que nos recalca que somos de Dios. Y uno diría: wow, como creyente del siglo XXI, hello, me tienen que recordar que yo soy de Dios, pastor, y usted me tiene que recordar eso. No se lo recuerdo yo, se lo recuerda la Biblia. Porque nos tiene que recordar que somos pueblo de Dios, porque somos olvidadizos. Se nos olvida a quién pertenecemos. Cuando nos reunimos con aquellos que no son parte del pueblo de Dios, nos comportamos muy parecidos a ellos. Y no somos buenos embajadores del reino que decimos pertenecer. Cambiamos de chaqueta y nos ponemos la vestimenta, la chaqueta, la personalidad, el carácter, la manera de ser, el modus operandi de aquellos que andan en tiniebla, y manejamos su lenguaje y manejamos su cultura. Y sobre todo cuando brincamos el charco en Nueva York o donde quiera, o a Punta Cana, o damos un viajecito, o estamos mucho tiempo afuera, ya nos contaminamos fácilmente y se nos olvida que somos parte del pueblo de Dios. Aún nosotros los pastores se nos olvida que no es nuestra agenda, no es nuestra gloria. Los líderes de ministerio queremos establecer nuestra agenda y no la agenda de Dios. Y cuando nosotros establecemos nuestra agenda en lo particular, en lo grupal, en lo congregacional, ¿sabe cómo se conoce eso en la Biblia? Rebelión contra Dios. Cuando tú quieres hacer tu voluntad, tu agenda, tu propósito, lo que a ti te conviene, eso se conoce como rebelión. Pastor, eso es muy duro. Dura es la palabra. Aleluya. Construir tu propio reino sería un desafío a la autoridad de Dios. Vemos con mucha pena como muchos líderes ministeriales anunciamos nuestras actividades en Facebook, Instagram, redes sociales, con una grandilocuencia, con un espíritu de competencia, con decir: yo tengo la iglesia más grande, yo tengo la más dinámica, la que lleva lo mejor, la que tiene mejor luces de colores, la que tiene mayor inversión en sonido, la que tiene mayor capacidad de ruido, mayor capacidad de esto, de aquello, lo otro, y mucho de eso se ve. Como un hombre está construyendo su propio reino, no sabiendo que construir nuestro propio reino es un desafío a la autoridad de Dios. De esa misma forma, yo no podría ignorar que el que nos llamó, Él es el que tiene que prevalecer, que menguemos nosotros y que Él sea el exaltado. ¿Cuánto nos cuesta eso, hermano?
El hecho de ser un pueblo adquirido para posesión de Dios es de valor extraordinario en el mundo espiritual. Muchos de nosotros nos consideramos tan poquito porque nos movemos en un rango, en una banda de creernos los superhéroes, los imprescindibles, hasta considerarnos en la iglesia la porquería más grande. Hello, ¿alguien conoce gente así? Gente que hasta para los amén son discretos. Hermano, ¿cómo usted está? Amén, bien, hermano. ¿Por qué? Porque tienen una identidad tan pequeñita, tan disminuida. Sin embargo, la mayor y más grande condición que podemos tener es ser llamado hijo de Dios. Es algo como para tú llegar. ¿Y quién tú eres? Un hijo de Dios. Me acuerdo hace 35 años que estábamos orando por los enfermos en El Salvador, Begotier, mi hermano Tony y yo, y lo para una pareja de testigos de Jehová, y él está ahí reprendiendo al diablo, a un espíritu de enfermedad, a una gente que estaba ahí para operarse, y nos dice esta pareja de testigos de Jehová: ¿con qué autoridad ustedes están ahí orando con ese enfermo? Y le dice mi hermano Tony: con la autoridad del que me envió. Mi Cristo me envió, aleluya, a hollar serpientes y escorpiones en su nombre, a orar por los enfermos, aleluya. Y con esa autoridad y ese mismo Cristo yo te invito a que lo conozca, un Cristo vivo y de poder, aleluya. Salieron como locos. Hermano, nosotros somos lo que somos por el que nos ha llamado, no por nosotros, por el que nos ha comisionado. En una ocasión se estaban vendiendo los palos de golf del que fue presidente de los Estados Unidos, muy conocido, del siglo pasado, del siglo XX, John F. Kennedy. Fueron vendidos en una ocasión, en una subasta, en nada más y nada menos que en $175,000. ¡Wow! Unos palos de golf de madera, $175,000. Yo le hubiera hecho 10 de esos. Y la gente se preguntaba: wow, ¿y qué tienen esos palos? Oye, los palos no eran nada. Lo que era a quién pertenecían. Hello, ¿se entiende? Su valor no es por el palo, es a quién pertenecían. Yo te digo, iglesia, tu valor no eres tú, es a quién tú perteneces. Aleluya, dale un aplauso al que vive y reina. Es a quién tú perteneces, a qué reino tú perteneces. Ese es tu valor en el mundo espiritual. Tú y yo somos la ofrenda de amor que el Padre le dio al Hijo en la eternidad pasada. Yo no sé qué significa eso para ti, pero para mí significa mucho. Somos la ofrenda de amor que el Padre le dio al Hijo en la eternidad pasada. Por eso el salmista en el Salmo 33:12 dice: bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Eso somos nosotros. Y Él nos escogió con un propósito. Pedro nos ha dicho hasta ahora lo que somos para decirnos lo que debemos de hacer. Nos ha dicho nuestros privilegios para decirnos nuestros deberes. Él nos habla que como creyentes tenemos un propósito fundamental aquí en la tierra. Y con esto concluyo. Pedro nos dice al final el para qué. Nos dijo lo que somos, ahora nos está diciendo el para qué. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y con esto concluye este único versículo. Pedro nos indica nuestro propósito de vida. Pastor, yo no sé para qué yo estoy en la tierra. Pastor, yo no sé cuál es mi función. Pastor, yo no sé, dígame usted, necesito una entrevista pastoral. Oye, economícese su entrevista pastoral. Y se lo voy a decir con la palabra. Oye, ¿cuál es tu propósito de vida? Anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable y preciosa.
Oh, ¿estás haciendo o no eso con tu vida, con tus acciones, con tu estilo, con tu manera de ser, con tu manera de caminar, con tu manera de hablar? En cómo tú te relacionas, bendito el nombre del Señor. Hermano, como creyentes no tenemos opciones. Ese es nuestro propósito de vida. Es establecido para los hijos de Dios. Es establecido para todos los hijos, no importando si son pastores, evangelistas, maestros, misioneros, abogados, doctores, presidentes de la república, senadores, diputados, chiriperos, pegabló, albañiles. No importa lo que tú hagas, o seas una ama de casa, es parte de tu responsabilidad donde estás. Anunciar las virtudes del que te llamó a ti y a mí de las tinieblas a su luz admirable y preciosa. Vosotros sois implica que ya conociendo lo que somos, nuestra posición exaltada al ser parte del reino de Dios, estamos llamados a obedecer. Y si no obedecemos, no es porque no tengamos la capacidad, sino porque nos falte la voluntad. Porque capacidad tenemos de sobra en Cristo. Amén, hermano. Esta misma idea está en Mateo capítulo 5, versículos del 15 al 18. Dice: enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios que está en los cielos. Nosotros tenemos una misión, y es que cuando nos relacionemos con los no salvos, con los perdidos, la gente diga: wow, ¿y por qué tú eres así? ¿Por qué tú contestas de esa manera? Porque yo mereciéndome un trato diferente, simplemente porque somos de otro reino. Que la gente nos tenga que parar y decir: ¿qué es lo que tú tienes, sierva? ¿Qué es lo que tú tienes, siervo? ¿Qué es lo que tú tienes, hombre? ¿Qué es lo que tú tienes, mujer? Yo quiero de eso que tú tienes. Y nosotros tenemos que decirle: no es algo, no es una cosa, es alguien, y su nombre es Jesús. Pongámonos sobre nuestros pies. Cuando crías a tus hijos, debes de predicarle el evangelio desde muy pequeño. Charles Spurgeon dijo: predícale al niño desde muy pequeño, porque desde muy pequeño comienzan y aprenden a pecar. Por favor, los hijos de cristianos no crean que son cristianos por el hecho de haber nacido en un hogar cristiano. Hay gente falsamente que dice: yo soy cristiano desde pequeño. No. Usted es pecador desde que nació. Nosotros tenemos que predicarle a nuestros hijos, primero con el ejemplo y luego con la palabra. Amén. Para que haya convicción de pecado, de tal manera que puedan también tomar su decisión por Cristo. Por favor, padres, no vamos a suponer erradamente que nuestros hijos son cristianos porque están en un hogar cristiano. Nuestros hijos deben de tomar su decisión por Cristo. Deben de ser también atraídos por la palabra. Su palabra debe de producir convicción de pecado. Tienen que experimentar lo que es entender su propia pecaminosidad y como su pecado es una ofrenda frente al Dios Santo. La razón de mostrar nuestra luz a los hombres es para que los hombres puedan glorificar a Dios. En el momento de su visitación, sea un Dios conocido. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que es una lámpara humeadora? O solo lo conozco yo, que soy del campo. Qué bueno. Las lámparas humeadoras llegan a tener un problemita. Se pone muy, se ennegrece, muy grisáceo, ¿sí o no? Y las mujeres o los dueños de la lámpara tienen que tomar la lámpara y pasarle un pañito para poder limpiar. Aleluya. Hay algunos de nosotros que nuestras lámparas humeadoras ahora son lavadas por la palabra. Aleluya. Algunas mechas de las lámparas humeadoras llegan a tostarse, a dañarse y no dan la luz que están llamadas a dar. Y el dueño de la lámpara tiene que sacar la mecha y cortarla. Es como una poda, ¿no?
Y luego que tú la podas la mecha, comienza a tirar una luz mucho mejor. La poda la hace la palabra. Cuando Dios trae la palabra a su iglesia y su pueblo es entendido y dice, no le está hablando al que está a mi lado, me está hablando a mí. Dios está hablándome a mí. Dios me está hablando hoy a mí.